¿Por qué plantea un dilema para el gobierno, para la oposición y sobre todo para el kirchnerismo duro? Que ahora vamos a contar el comunicado que sacó ayer la Cámpora, justamente recordando las críticas de Néstor Kirchner al FMI. En primer lugar, porque contradice los postulados básicos del kirchnerismo en el sentido de tener autonomía en la política económica. Es decir, que el gobierno pueda decidir hasta el final de su mandato su política económica. Y efectivamente, el acuerdo con el fondo condiciona mucho las decisiones del gobierno en materia de política económica. Diría que condiciona totalmente las decisiones, totalmente. Cada cosa que se haga se tiene que consultar de ahora más con Washington. Primero porque hay 10 revisiones trimestrales hasta mediados de 2024 para que a partir de esas revisiones, si se cumplen, puedan venir los desembolsos del FMI para poder cubrir los vencimientos que está refinanciando la Argentina. Pero después, el documento que ayer difundió el gobierno reconoce, y esto está seguramente en el memorándum de entendimiento y el memorándum de política económica que van a difundir ahora en estos minutos, reconoce un compromiso del gobierno argentino, que es algo obvio, digamos, no es algo nuevo en los acuerdos con el fondo, pero, insisto, choca con lo que ha sido durante mucho tiempo el relato del kirchnerismo. ¿Y qué es lo que significa este compromiso? Bueno, que no hay ninguna decisión que pueda tomar el gobierno argentino en materia de política económica si no la consulta antes con Washington. La verdad que para cualquier país democrático es algo muy condicionante, que vos no puedas hacer política económica en ninguna de las variables importantes sin consultarle algo a lo que se llama los burócratas de Washington o al staff del FMI. Pero es así. En caso de que se evalúe la adopción de medidas adicionales para alcanzar los objetivos del programa y para evitar cualquier política que no sea consistente con dichos objetivos, se consultará al organismo. ¿Qué significa esto? Que la medida que tomaron ayer de liberar el contado con liquidación, que es el dólar libre para las empresas en blanco, o las medidas que toma el Banco Central para restringir o cerrar más o pedir más requisitos para el pago de importaciones, el cepo para las importaciones, o cualquier otra medida, de ahora en más está consensuada con los técnicos del Fondo Monetario. Es decir, hay que avisarles antes, es decir, antes de que lo sepa la población argentina, lo tiene que saber el staff del FMI. Y el staff del FMI es el que tiene que dar el visto bueno o no a esas medidas. Por eso es lo que cuento, que esto le pone un chaleco de fuerza. Muchos han criticado diciendo, bueno, por ejemplo, desde los sectores, si se quiere, más del establishment financiero, planteando que este acuerdo con el FMI no incluye reforma previsional, reforma tributaria, reforma laboral, es decir, el establishment económico reclamando que es un acuerdo light. Pero al revés, para el kirchnerismo, esto es visto como un chaleco muy fuerte respecto a lo que ha sido la política económica y la gobernabilidad cuando el kirchnerismo gobernó. Es decir, en estos 2 años que quedan hasta el final de mandato de Alberto Fernández, cambia completamente la matriz de la toma de decisiones desde el punto de vista de la política económica. No se puede hacer absolutamente nada si no lo consultás antes con un economista en Washington. Y ese economista en Washington, que es Ilan Goldfein, que es el director del hemisferio occidental, es un economista que piensa diametralmente distinto a lo que piensan los economistas del kirchnerismo. No sé si será tu caso, Hernán, pero el resto de los economistas del kirchnerismo. Este es un punto importante. Después, el acuerdo con el fondo que están difundiendo en este momento implica, ya lo hemos dicho, medidas también que chocan con lo que había sido el ABC o el menú básico de la política económica del kirchnerismo. Aumento de tarifas públicas por encima del 20% que había anunciado el kirchnerismo para este año. Y digo 20% que había anunciado el kirchnerismo para este año porque todos los periodistas recibimos, cuando hay decisiones de aumentos tarifarios, un mensaje en off de fuentes cercanas a esas tomas de decisiones donde explican la medida. Y después
aparecen desde el Ministerio de Economía diciendo que esas medidas no son así. Bueno, eso se zanjó. El FMI zanjó eso. Ahora lo que va a ocurrir en materia tarifaria, ahora vamos a ver los números, es lo que acordó Guzmán con el FMI y sortea la restricción que le había puesto a la política tarifaria el kirchnerismo hasta ahora, que el aumento de tarifa el año pasado sea solo del 9% y que este año fuera solo del 20%. Ahora van a ver, los aumentos son mucho mayores. Hay una reducción del déficit fiscal importante, como les decía, del 2,5% del PBI, que no es una meta menor en términos de que no hay impuestos adicionales o extraordinarios, como hubo el año pasado con el impuesto a los altos patrimonios. La tasa de interés real positiva, el documento que difundió el gobierno y el que difundió el fondo dicen que esto es muy importante para recrear el mercado de deuda doméstico, y esto es cierto, pero le quita a las políticas tradicionales desde el punto de vista económico del kirchnerismo la posibilidad de usar la tasa de interés para estimular el crédito al consumo. Atención, que era otro de los herramientales básicos de la política económica del kirchnerismo. No se puede usar el dólar para frenar la inflación, la idea del atraso cambiario, que también era otro de los instrumentos básicos para tratar de anclar los precios y recuperar el consumo por parte del kirchnerismo. Y finalmente, la quinta imposición fuerte es una restricción muy grande a la emisión monetaria. Más allá de las discusiones teóricas respecto a la multicausalidad o no de la inflación, está claro que en este acuerdo se le da una importancia muy grande a la emisión monetaria y su restricción como fórmula para desacelerar el proceso inflacionario en la Argentina.